George Hackenschmidt nació el 2 de agosto de 1878 en Dorpat, Estonia. Fue uno de los luchadores más exitosos y admirados a principios del siglo XX, dotado de una capacidad física extraordinaria que parecía superar ampliamente a la de un ser humano promedio. Alcanzó el estatus de celebridad a comienzos de 1900. En 1895 se muda a la capital de Estonia y es allí donde se une al Club Atlético de Reval, donde comienza a entrenarse en acrobacias y ciclismo. Sin embargo, no comenzó a practicar la lucha libre hasta que el famoso George Lurich, una de las personalidades más importantes del levantamiento de pesas y la lucha libre, visitó Reval junto a Władysław Pitlasinski. Ya en ese momento, Hackenschmidt era famoso en Reval debido a su fuerza y por esa razón es invitado a luchar contra Lurich en un encuentro de exhibición. Sin embargo, aún no contaba con ningún entrenamiento formal en esta disciplina. Fue capaz de enfrentarse a Lurich durante más de una hora, sin que ninguno pudiera proclamarse ganador. Si bien perdió por puntos contra Lurich y fue vencido por Pitlas y Konietzko, sintió que era bastante más fuerte que sus rivales y que con experiencia podría haber ganado tranquilamente el combate. En 1897, Hackenschmidt viaja a San Petersburgo decidido a triunfar como atleta o en caso contrario, olvidar su sueño y trabajar como ingeniero en una oficina. Es así que al llegar a la gran ciudad rusa, Hackenschmidt va en busca del famoso entrenador y médico Dr. Władysław von Kraszewski, fundador del Club de Atletismo y Ciclismo de San Petersburgo y médico personal del zar de Rusia, Nicolás II. Kraszewski ya había conocido a Hackenschmidt en una de sus visitas a Estonia, donde impresionado por la fuerza y desarrollo físico del joven, lo había invitado a formar parte de su equipo y entrenar bajo su tutela. Fue bajo la promesa de Kraszewski de ayudarlo a convertirse en el hombre más fuerte del mundo que Hackenschmidt decide emprender este viaje. Incluso comenzó a participar en diferentes encuentros de lucha libre y exhibiciones de fuerza en la región del Báltico, logrando una serie de récords y consiguiendo reconocimiento local. El doctor Kraszewski veía el ejercicio físico como una manera para preservar la salud, mejorar el estado físico, prevenir e incluso tratar muchas enfermedades. Sus enseñanzas no solo influenciaron a Hackenschmidt, sino a muchos de los atletas y strongman de su época. Un verdadero conocedor de lo que en aquel entonces se conocía como Heavy Athletics, que consistía en el levantamiento de pesas, la lucha libre y las proezas de fuerza. También era conocido por su experiencia en el campo de la medicina, la psicología e incluso la acrobacia y la calistenia. Durante el tiempo que Hackes permaneció junto a Kraszewski, su fuerza física aumentó exponencialmente y también su conocimiento sobre los diferentes métodos y formas de organizar los entrenamientos. Sin embargo, convertirse en el hombre más fuerte del mundo no era suficiente. Estaba decidido a triunfar en el deporte que lo había cautivado desde niño y convertirse también en el mejor luchador del mundo. Y así en San Petersburgo, mientras continuó alcanzando nuevos récords en el levantamiento de pesas, comenzó una nueva carrera como luchador. Entrenando diligentemente y aprovechando la oportunidad de aprender de la élite de los luchadores que visitaban al Dr. Kraszewski, Hack progresó rápidamente. Luego de ganar una buena cantidad de torneos locales y teniendo éxito en varios torneos europeos, Kraszewski finalmente lo convence de participar en el Campeonato del Mundo celebrado en Viena en 1898. Todavía haciendo más uso de su extraordinaria fuerza que de su técnica de lucha, Hackenschmidt logra superar a todos sus oponentes y se convierte en el campeón mundial amateur a la edad de 20 años. Este evento, que tuvo lugar en el marco de la exhibición del 50 aniversario del emperador de Austria, además de marcar el primer gran éxito en su carrera como luchador, fue también un punto de inflexión en la historia del entrenamiento de la fuerza. Es allí que tanto Hackenschmidt como Kraszewski conocen y comienzan una larga amistad con el mítico entrenador alemán Theodor Siebert. Tanto para el Dr. Kraszewski como para Theodor Siebert,
el entrenamiento con kettlebells era parte fundamental del desarrollo de la fuerza. Desde su comienzo como profesional, Hackenschmidt demostró un infatigable deseo de inspirar a otras personas a seguirlo en su búsqueda hacia el desarrollo de la fuerza física, la salud y la longevidad. Durante su carrera profesional y en los años subsiguientes, aprovechó su popularidad y exposición pública para promocionar el entrenamiento de la fuerza, el ejercicio físico, la buena alimentación, todos como medios para alcanzar la salud y el bienestar físico y mental. Como muchos otros deportistas de la época, Hackenschmidt aprovechó su estatus de celebridad y lo capitalizó al presentarse en muchos espectáculos en salas de teatro, lanzando desafíos a otros artistas de fuerza y publicando libros durante sus años de deportista activo. En 1901, Hackenschmidt regresa a Viena y en esa ocasión se convierte en el campeón mundial de lucha libre profesional al vencer al famoso luchador turco Halil Adali. A lo largo de sus viajes, Hackenschmidt conoció a muchos entrenadores, atletas, doctores y todo tipo de expertos en la cultura física. Fue a partir de estos encuentros y de su propia experiencia que Hackenschmidt desarrolló su propio sistema de creencias acerca de la forma correcta de comer, entrenar y vivir. Para él, desarrollar grandes músculos o levantar pesas simplemente con el objetivo de ser fuerte no era suficiente. Desde su comienzo, e influenciado por las ideas del Dr. Krajewski, Hackenschmidt estaba fascinado por la fuerza funcional, el tipo de fuerza que le permitió convertirse en un campeón de la lucha, pero también saltar y correr con facilidad, al tiempo que se sentía saludable y lleno de energía. Sobre todo durante los comienzos del siglo XX, sus ideas sobre cultura física estaban enfocadas en una simbiosis entre el cuerpo y la mente, una visión holística que hacía especial énfasis en el equilibrio y en el desarrollo de un cuerpo completo. En su libro El modo de vivir, explica con detalle tanto su filosofía como su régimen especial de entrenamiento, con un particular enfoque holístico sobre este entrenamiento, la alimentación y el ejercicio físico.